¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sesión número 10 del curso de reparación de motos. En esta sesión vamos a ver una parte de la afinación, que es el lavado de carburador. Muy importante, junto con el cambio de aceite, el cambio de bujía, la limpieza del filtro de aire, ¿verdad? El lavado de carburador es indispensable. Esta es la herramienta que vamos a necesitar para poder realizarlo. Y bien, pues podemos encontrar diferentes tipos de carburadores. Del lado izquierdo tenemos un carburador de una moto de baja cilindrada de 90 cc, y vemos que tiene una válvula en la parte de abajo, que es la válvula de gasolina, del paso de gasolina. En este caso se encuentra en el mismo carburador. Y en otros carburadores, pues la válvula de gasolina no se encuentra ahí, sino que pues, baja del tanque de la gasolina y se encuentra esa válvula de paso. Lo que sí podemos encontrar son pues una manguera en la parte de abajo, que es de drene o de desfogue. En caso de que se llene de más el carburador, por ahí se puede tirar hacia el piso, ¿verdad? Entonces es normal ver esa manguera que no conecta a nada, sino que va directo al piso. Podemos tener otras mangueras y cables en la parte de arriba. Ahora mencionaremos más componentes del carburador. En este caso vemos un carburador de una moto de 150 cc y el tornillo del ralentí o del ralentí. Con este podemos regular las revoluciones de la moto. En caso de que esté muy bajas las revoluciones, podemos subirlas girando ese tornillo a favor de las manecillas del reloj. Y si está muy revolucionada, si tiene más de 2000 revoluciones por minuto, podemos girar en contra de las manecillas del reloj y de esa manera bajamos las revoluciones. Bien, también tenemos el tornillo del aire, ¿verdad? Se encuentra normalmente un poco escondido en la parte de abajo, que no sea de fácil acceso. En el caso del aire, pues lo vamos a encontrar normalmente con 2,5 vueltas de lo que es, si apretáramos el tornillo completamente y luego lo regresáramos en contra de las manecillas del reloj, pues nos debería dar 2,5 vueltas, aunque puede variar, puede ser 2 vueltas, pueden ser 3 vueltas, depende de las necesidades que tenga esa moto del aire. La parte inferior de un carburador se llama cuba y es en donde se contiene la gasolina, es el reservorio de gasolina. Entonces, otro componente importante es el ahogador. Esta es una palanca que puede estar en 3 posiciones que vamos a ver a continuación. El ahogador, hay una disculpa, hay un error ahí en la presentación que dice nivel del aceite. El ahogador, si se presenta en la posición baja, ¿verdad? Es cuando el ahogador puede operar normalmente, es cuando le entra más aire a nuestro carburador. En la posición media, cuando se encuentra en esta posición, el motor se puede calentar después de haber iniciado en la posición alta. Y cuando hace frío, cuando la temperatura ambiente es baja, conviene tener esa palanca del ahogador en la posición alta.
Esto es solo por unos minutos, un minuto, dos, en lo que se calienta el motor, y después ya la podemos bajar a la posición media o a la posición completamente baja. Entonces, prácticamente con el ahogador nosotros estaríamos permitiendo que inicie la combustión. En tiempo de calor muchas veces no es necesario mover esta palanca debido a que pues se favorece con la misma sequedad del ambiente, con la misma temperatura, si está soleado, entonces no es necesario subir la palanca del ahogador. Bien, la esprea del aire, les había comentado que normalmente lleva 2,5 vueltas. Si sacáramos ese tornillo, veríamos que tiene esta forma y tiene un pequeño resorte y una arandela. Puede que tenga también una arandela de goma que no siempre sale, a veces se queda ahí adentro. Entonces, no es buena idea moverle mucho a esa esprea, pero en caso de que le falte carburación a la moto, bueno, es necesario limpiar bien y volverla a colocar y ponerle 2,5 vueltas, y en base al desempeño de la moto, cuando la encendamos, apretarlo media vuelta más o aflojarlo media vuelta más o incluso una vuelta o las que sean necesarias. Bien, aquí vemos algunos componentes también internos del carburador. Si quitamos la cuba, en la parte de abajo podemos ver la esprea de alta que se encuentra justo en el centro del carburador. Y básicamente es un tornillo con un orificio en el centro y bueno, tiene otras partes, pero bueno, no vamos a abundar mucho sobre eso. En la esprea de baja es otro tornillo también con un orificio en el centro y se encuentra a un lado de la esprea de alta. Como sus nombres lo indican, pues la esprea de baja es la que suministra la gasolina para que se haga la mezcla cuando el motor está a bajas revoluciones, a baja velocidad, en caso de que esté en movimiento, y cuando ya subimos de velocidad y cuando se revoluciona más nuestro motor, pues ahora es la esprea de alta en la que empieza a proporcionar el combustible para la mezcla. La boya o flotador eh, funciona permitiendo que no se llene de más el contenedor o la cuba, ¿verdad? Presiona lo que es una válvula y cierra el paso cuando ya se encuentra lleno ese contenedor. Del ralentí ya hemos hablado, pues este tornillo en este caso es de color amarillo, pero puede variar mucho de un carburador a otro en la forma. Pero normalmente va a tener un resorte muy visible desde el exterior, ¿sí? Y en la parte superior del carburador podemos encontrar la tapa de la campana. Esa es la tapa por donde entra el cable del acelerador. El cable del acelerador pasa por este resorte que es el muelle y se coloca en la campana o émbolo que está del lado izquierdo y que termina en una punta que es la aguja, ¿verdad? Entonces, cuando se llega a colocar mal la campana o el émbolo, muchas veces se revoluciona mucho la moto. Entonces, a veces es por un mal acomodo y bueno, solamente hay que quitar la tapa de la campana, colocar la ranura más pequeña del émbolo o de la campana,
viendo hacia el tornillo del ralenti, ¿verdad? Tiene que coincidir con el tornillo del ralenti y de esa manera va a embonar perfectamente. Hay una ranura más larga del otro lado de la campana. Bueno, esa debe estar en sentido contrario del ralenti, ¿verdad? La que va a embonar es la ranura más pequeña. Bueno, hay un empaque que ayuda en la parte superior a hacer un buen sellado. El ralenti, cabe mencionar que debe encontrarse entre 1500 revoluciones por minuto y 2000 revoluciones por minuto. Ya debemos de subir o bajar dependiendo de lo que sea necesario. Bien, los repuestos los podemos conseguir en las refaccionarias de los componentes internos del carburador. Podemos ver empaques, podemos ver espreas, podemos ver flotador, el émbolo, eh, resortes, arandelas, ¿verdad? Entonces, si en caso de que se llegue a perder o a dañar, bueno, se pueden conseguir los repuestos. Vistas las espreas ya un poco más a detalle, aquí tenemos la imagen de la esprea de baja, que es la del lado izquierdo, y la esprea de alta, que es la que se encuentra en el centro. Como si fuera una flauta, ¿verdad? Tiene orificios en el cuerpo de las mismas espreas, tanto la de baja como la de alta, y pueden estar tapados esos orificios, lo cual dificulta que pase la gasolina, ¿verdad? Por ellas entra pues la gasolina. Entonces la gasolina pues tiene componentes que pueden generar un taponamiento, sobre todo si se deja de usar la moto por un mes o más, ¿verdad? Los vapores y los componentes de la misma gasolina pueden tapar esos orificios. Por eso es necesario utilizar CarboClean para limpiarlo. Entonces, retiramos todas las piezas que ya mencioné y utilizando el popote que viene junto con el CarboClean, espreamos o rociamos el CarboClean, que es una fórmula química que ayuda a remover cualquier residuo que esté ahí adentro. Y después, utilizando aire a presión, limpiamos o removemos el CarboClean y volvemos a colocar las piezas en su lugar. En este esquema tenemos la esprea de alta justo en el centro. Como podemos ver, la aguja del émbolo de la parte superior entra en la esprea de alta, ¿verdad? Y luego tenemos la esprea de baja y bueno, estas dos espreas o estos dos tornillos van apretados hasta el tope, ¿verdad? Giramos a favor de las manecillas del reloj hasta que ya no se pueda girar más sin exceder la fuerza, ¿verdad? Solo a donde topó y ahí se queda. Entonces, esas no van ajustadas como en el caso del tornillo del aire, que sí dijimos que está a 2,5 vueltas. Como pueden ver, hay conductos que pasan entre espreas y entre el mismo carburador. Bueno, esos conductos son muy sensibles a taparse. Entonces, un carburador que ha estado sin usarse un año o muchos meses y que presente ya taponamiento en esos conductos, difícilmente lo vamos a poder destapar. Entonces muchas veces es necesario comprar un nuevo carburador para pues que pueda hacer su función. A veces la moto la intentamos prender y no prende por más que lo limpiemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentran tapados esos
conductos y pues lamentablemente lo mejor es cambiar. De acuerdo, ya que hablamos del carburador, pues por último nada más mencionar que se debe de hacer junto con los mantenimientos preventivos, que son las afinaciones. Al igual que el cambio de aceite, al igual que el cambio de bujía y la limpieza del filtro de aire, bueno, es muy importante hacer una carburación o un lavado de carburador. Con esto terminamos la sesión 10. Les agradezco y nos vemos en la próxima sesión.